Así las cosas, y continuando con esta parte ya prácticamente como antesala al final de este primer tema de aquí de nuestra especialidad en doctrina y jurisprudencia municipal, y ha precisado que nuestra área de estudio es la doctrina y la jurisprudencia en materia de imposición y tributación municipal, y ya al tener bien claro que vamos a estudiar fuentes auxiliares del derecho, vamos a hacer una breve ensayo, una breve exposición sobre los conceptos generales que están disponibles en Internet, en los diferentes sitios web, de la conceptualización de cada fuente de la ley. Obviamente la principal o la formal, que es la ley, del derecho, perdón, obviamente la principal o la formal, que es la ley, y las fuentes auxiliares o no formales, que son la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina y la costumbre. Posteriormente vamos a ver un criterio de la Corte Constitucional de Colombia y un recurso que se introdujo allá, la interpretación de ese artículo 230 constitucional, y nos va a servir de base para entrar a conocer en la siguiente sesión lo que es el tema 2, la potestad tributaria originaria, a la cual, una vez finalizada esta sesión y haber escuchado a nuestro asistente virtual hacer la lectura correspondiente, dejaremos un video de informe del siguiente tema que viene, y finalizado el tema 2 se asigna la investigación, que la cual deberá entregar en las fechas que se van a establecer en ese momento. ¿Okay? Bien, en ese sentido, una definición breve, muy simple, de lo que es la ley, para no ahondar mucho en este tema. La fuente formal principal por excelencia es la ley. En este sentido, según la página Cielo, conceptualmente muy lacónico, la ley es la fuente jurídica de carácter formal que constituye el instrumento por excelencia de creación de normas jurídicas en nuestro país. En Venezuela, el concepto de ley está establecido en el artículo 202 de la Constitución, el cual veremos en el tema 2, cuando vemos los principios fundamentales, de los cuales vamos a hacer una breve presentación al finalizar de toda esta sesión. La ley es todo acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislativo. Es lo que tenemos que precisar por el momento, ¿sí? Y visto este punto de la fuente formal, que es la por excelencia, que es la ley, vamos a ver las fuentes no formales, que son criterios auxiliares a tenor de lo que acabamos de entender con el artículo 230 constitucional de la República de Colombia. Encontramos la primera fuente no formal, que es la equidad. En este sentido, según las páginas que estamos viendo acá en Internet, la equidad sencillamente es una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. ¿Ok? Repetimos el concepto. La equidad es la cualidad, es una facultad, es una atribución que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. De igual forma, es la cualidad que consiste en no favorecer en trato a una persona perjudicando a otra. Pudiéramos entender en líneas generales que es un concepto de justicia o de igualdad, como lo vemos acá conceptualizadamente, en el sentido que la equidad es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad de la sociedad. ¿Okay? Entonces, esta fuente auxiliar hace mención, hace inferencia a lo que es la justicia. En cuanto a la jurisprudencia, según Wikipedia, un concepto lacónico, aquí estamos viendo el enlace, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico, cuando ante los mismos se presenta una situación controvertida, hechos controvertidos entre diferentes actores dentro de un estado de justicia. Sencillamente, la jurisprudencia es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas por el Tribunal Supremo que crean una pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes. Es de ámbito jurisdiccional, por lo que vincula a las decisiones que se toman en su área de origen. Es decir, la jurisprudencia, que es nuestra área de estudio en materia de tributación municipal, vamos a analizar las decisiones y las sentencias emitidas por los tribunales de lo contencioso tributario de nuestra jurisdicción
que pertenecen al Tribunal Supremo de Justicia y con los cuales se han solucionado los conflictos en materia de tributo municipal. ¿Okay? En cuanto a los principios generales del derecho, según la página que tenemos acá, los principios generales del derecho son el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad que les otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Se fundan en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Hablábamos en la sesión anterior que es una fuente, y precisamente la fuente auxiliar o más destacada en materia del derecho, de donde emanan las leyes, donde emana la costumbre y los demás criterios auxiliares, son los principios generales del derecho. Para ahondar un poquito en este punto, en líneas generales, se nos explica aquí cuáles son los principios generales del derecho. Y bueno, aquí hay unos principios que se habla, principios de interés público, principios de los actos propios, principios de la autonomía de la voluntad, principios de la fe, de la buena fe, principios de la igualdad ante la ley. Y los principios que vemos los abogados en nuestra carrera de derecho, un principio por excelencia que se llama la prohibición legal de hacer justicia por cuenta propia, dar a cada quien lo suyo y no dañar al otro. Son las bases fundamentales de los cuales se funda el derecho, entre otros principios, y que estamos conceptualizando de forma muy puntual. En cuanto a la doctrina, sencillamente, la doctrina como criterio auxiliar del derecho, que es lo que vamos a estudiar nosotros, es la fuente formal del derecho que está constituida por las opiniones escritas de los estudiosos del derecho al reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. Es decir, es la interpretación, son las posiciones, son las conceptualizaciones que hacen los estudiosos del derecho, pueden ser jurisconsultos, doctrinarios, autores, escritores, y que en combinación con la jurisprudencia permiten el entendimiento y solución de situaciones jurídicas cuando la ley es confusa, oscura o muy abstracta. ¿Okay? En cuanto al otro criterio auxiliar como fuente del derecho, encontramos a la costumbre y que sencillamente la costumbre es fuente del derecho en defecto de ley, como dice uno de los artículos del Código Civil. Es pues subordinada a la ley, si bien en casos concretos la ley se remite para regular un punto, la costumbre. En el derecho moderno es común la primacía de la ley sobre la costumbre. En pocas palabras, la costumbre a nivel jurídico se entiende como la misma forma de obrar o repetitiva de una conducta humana y que de ahí nace la ley. Cuando una conducta se repite mucho, el Poder Legislativo puede normarla creando una ley. ¿Okay? Y finalmente, vamos a ver en esta parte que viene, una sentencia que es un recurso que se introdujo ante la Corte Constitucional de Colombia, la sentencia C-28415 del 13 de mayo del 2015, la cual explica las diferentes fuentes del derecho y el alcance del artículo 230 de la Constitución de Colombia como punto previo al cierre de esta parte. En la siguiente parte vamos a analizar esto y seguidamente vamos a hacer la lectura por medio de nuestro asistente virtual de un contenido importante para que nos quede claro. Concluimos el tema y dejamos un esbozo, una breboca de lo que va a ser la parte del tema 2, que es la potestad tributaria originaria, y con los fundamentos constitucionales, tomando en consideración los videos del doctor Antonio Bello en cuanto a la hermenéutica constitucional y los principios fundamentales. En la siguiente parte vamos a analizar esta sentencia, brevemente el contenido, y escuchamos a nuestro asistente.